Soy Pablo Garrido, nací un 11 de mayo de 1992 y desde bien pequeño he tenido muy claras mis vocaciones, lo cual en un principio parece que es algo sencillo, parece que es tener mucha suerte y por otro lado pues a veces cuesta saber dónde está el límite, ¿no? Pero en realidad siempre he dicho que es una suerte. Mis pasiones siempre han sido las matemáticas por un lado y los trenes por otro. Nadie sabe dónde viene la pasión ferroviaria porque ni mis padres son ferroviarios ni procedo de familia ferroviaria, aunque todo el mundo me pregunta, pero desde el mismo día que nací, mi afición con mi abuelo todos los sábados era ir a Atocha a ver entrar y salir trenes. Yo siempre he tenido claro que quería estudiar una ingeniería. A mí el tema de la lógica, las matemáticas, la física siempre me ha gustado mucho. De hecho, he mentido al principio de la entrevista, en realidad tenía 3 vocaciones y sigo teniéndolas, y la tercera, y es muy importante en mi vida, es la música. Lo que pasa es que llegó un momento en que tuve que decidir cómo enfocaba profesionalmente mi carrera. Yo estudié en el conservatorio, yo hice la carrera de música, de piano, y con especialidad en composición, y después de realizar los estudios y ya en plena carrera de industriales, decidí que me tenía que dedicar y me quería dedicar a los trenes, aunque sigo manteniendo la música como uno de mis hobbies. Entonces seleccioné una ingeniería, a partir de ahí miré cuál tenía que ver con tema ferroviario, pues al final caminos, industriales. Mi padre era de caminos, pues yo tenía que hacer industriales. Y finalmente acabé en Talgo, que ese era otro de mis grandes objetivos desde el principio. Una empresa española que nace de una idea totalmente revolucionaria de cómo hacer un tren y siempre me había llamado la atención, tanto la idea de partir de algo distinto a lo que hacen los demás, como el hecho de que fuera una empresa que nació en España y que ya lleva más de 80 años de recorrido y que es líder en el sector de la alta velocidad. Los trenes siguen siendo mi pasión y disfruto con ellos, es mi hobby, tengo maquetas en casa y realmente el adicional que he cogido estos 10 años de carrera profesional en Talgo, aparte del aprendizaje continuo, que te das cuenta que siempre puedes aprender más, siempre puedes evolucionar, lo que más me motiva a día de hoy es el hecho de estar trabajando en proyectos muy complejos, de muy alto nivel a nivel tecnológico y desde el punto de vista de impacto en la sociedad, y el hecho de pensar que todo este trabajo tan duro, complejo, revierte en un sistema de transportes para los demás, para la sociedad. Es decir, el hecho de hacer algo potente que luego solucione un problema a la sociedad o que luego pueda contribuir a la movilidad de las personas. Y lo que no tiene precio es ver pasar tu tren o un tren en el que has participado, o ver un Talgo y sentirte orgulloso y decir, mira, pues un granito de arena está ahí puesto y hemos contribuido en que este tren ahora esté corriendo a 330 km/h por vías españolas, por ejemplo. Por un lado, las condiciones climáticas o el entorno climático, es decir, Talgo ha puesto trenes en el desierto, que eso significa 50 grados centígrados, y ha puesto trenes en Kazajistán, que significa menos 40 grados centígrados. A nivel técnico, pese a que las bases tecnológicas puedan ser las mismas, el hecho de poner un tren en el desierto no es lo mismo que poner un tren con una temperatura de 40 bajo cero a un tren en España. Por ejemplo, en el desierto pues hemos tenido que tener en cuenta el tema de la arena, que es un abrasivo natural, cómo carenar y proteger todo el bajo bastidor, cómo colocar los equipos de aire acondicionado arriba en vez de bajo bastidor, porque con el paso del tren se levanta arena, polvo, eso se introduce en los conductos.
en fijarnos en sistemas, por ejemplo, de helicópteros o del ejército, de cómo intentar evitar esa arena, ese polvo que pueda perjudicar los sistemas del tren, y nos inventamos unos sopladores que van delante de las ruedas. Es decir, no vale poner un tren en cualquier lado, sino que tienes que dar un paso más y preguntarte cuáles son las condiciones ambientales. Al fin y al cabo, el tren está circulando a diario por todas esas condiciones. Y por ejemplo, en Kazajistán pues hemos tenido que implementar sistemas de deshielo, hemos tenido que inventar unos sopladores de aire para evitar que la nieve entre y que tendamos a tener una sobrepresión en el vehículo que expulse esa nieve del propio tren. Entonces, para mí, a nivel técnico, es una de las principales características de por qué poner un tren en un sitio o en otro. Y la otra gran característica que me llama la atención es la cultura. Eso es fascinante. El hecho de trabajar con españoles, que hombre, más o menos nos conocemos, y el hecho de trabajar, por ejemplo, con alemanes, ahora que soy jefe de proyecto de Alemania, llevamos 6 años de recorrido en el proyecto y todavía no logramos tener un concepto claro de cuál es la cultura alemana versus la española, y bueno, nos reímos mutuamente, ¿no?, de ambas culturas. Pero imagínate la cultura de los árabes, cultura, religión, todo lo que tenga que ver con esa particularidad de la zona, o en Kazajistán, pues también las costumbres, la forma de ser es totalmente distinto. Si nos fuéramos a un India, si nos fuéramos a China. Entonces, esa parte cultural hace mucho, porque en el fondo nosotros hacemos trenes para clientes, tenemos que entender al cliente, tenemos que entender sus necesidades y saber satisfacerlas de la mejor forma posible, y siempre y cuando se cumplan las restricciones de plazo, de costes y de los requisitos técnicos que envuelven cada contrato. Tienes clientes que están muy encima de ti, otros que tienen sus reuniones de seguimiento, pero o no tienen un conocimiento técnico muy profundo o tampoco les interesa, y bueno, pues tienes tus reuniones pero te dejan trabajar. Y luego tienes otros clientes, como nos puede pasar con los alemanes, que nos asfixian porque nos superan, nos triplican en número. Entonces, normalmente pues muchos trabajan y pocos supervisan, y aquí casi se vuelve en que pocos trabajamos y tenemos a muchos supervisando. Entonces nos llama mucho la atención, ¿no?, cómo tenemos, en este caso en el operador alemán, especialistas en cada sistema, en cada tornillo. Hay una anécdota muy curiosa, me pasó una de las revisiones de diseño, que tuvimos una disputa sobre uno de los requisitos que, bueno, pues tenía que ver con una normativa alemana, ¿no? Entonces, bueno, nosotros habíamos interpretado el requisito técnico de una manera y ellos de otra. Entonces ya nos enzarzamos, tuvimos ahí una discusión técnica con todo el equipo, y ya por cerrar el tema cogí y dije: mire, a usted, ¿qué es lo que le hace pensar que su interpretación es la correcta y no la mía? Y la respuesta fue muy tajante: es que la normativa la he redactado yo. Claro, dices, pues manos arriba, ya adelante con todo, ¿no? Entonces, es muchas veces entender aquí con quién te estás enfrentando. Y pues el cliente alemán sabe mucho, tiene muchos especialistas y encima nos triplican en número. Pues trabajamos de una manera muy distinta que, por ejemplo, con un cliente egipcio, con un cliente uzbeco. También es cierto que el número de requisitos varía mucho. No es lo mismo un tren que te pide un pliego técnico de Uzbekistán, que incluso en nuestro caso es hacer más o menos trenes de una serie que ya hemos producido anteriormente, que el contrato alemán, que tiene pues una media de 12.000 requisitos técnicos, y que luego cuando te pones a indagar encuentras hasta incompatibilidades entre ellos, ¿no? Esta pregunta es un poco peligrosa, porque si algún alumno ve esto, tengo que intentar justificar por qué el teorema del valor medio es importante en mi trabajo. Bueno, yo considero que las matemáticas son muy importantes para el ingeniero, primero por la estructura lógica que sigue, el razonar, el pensar. Yo se lo digo a todos mis alumnos: lo que no tiene precio es encontrarte a alguien que sepa razonar, que sepa pensar, que sepa sintetizar un problema, ponerlo encima de la mesa, valorar distintas alternativas y tomar una decisión.
Y eso en el fondo es en lo que se basa las matemáticas. A mí me gusta definir las matemáticas como la lógica llevada a sus últimas consecuencias. Para mí eso son las matemáticas, además de otras definiciones más bonitas que pueda tener por ahí. Entonces el hecho de cómo te estructura la mente, cómo te hace el concatenar razonamientos lógicos y el hecho de valorar alternativas y tomar la mejor decisión es fundamental. Sí es cierto que en matemáticas normalmente el resultado es 2pi y es 2pi. Aquí en ingeniería pues tenemos varias alternativas, normalmente no hay ninguna que sea preferencial, pero bueno, sí que razonas el impacto a medio y largo plazo que pueda tener, te echas tus numeritos y a partir de ahí otro tema fundamental es tomar decisiones. En la empresa se tienen que tomar decisiones. Y la peor decisión es una no decisión. Yo lo tengo muy dicho al equipo, a todo el mundo, tenemos que tomar decisiones. Es mejor una mala decisión que no decidir. Bueno, es claro que el mundo ferroviario en los próximos años es la apuesta preferencial por Europa. Europe's Rail, que es la nueva empresa ferroviaria a nivel europeo, la que continúa las labores de Shift to Rail, viene a decir que el ferrocarril tiene que ser el eje vertebrador del despliegue de toda la movilidad. Entonces, a partir de ahí nos tenemos que preguntar qué queremos con el ferrocarril y cómo vamos a integrar el ferrocarril en el resto de sistemas de transporte. Apostamos por una movilidad eficiente, sostenible y segura. Y es claro que todos los países estamos yendo en esa línea. Podemos notar que están desapareciendo vuelos regionales, estamos tendiendo a equilibrar esa balanza, pero nos queda mucho trabajo previo. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo se mueve la gente? ¿Conocemos cómo se mueve la gente? Yo ya he hecho alguna labor de asesoría con algún equipo de gobierno a nivel regional en España y la primera pregunta se suspende. ¿Cómo se mueve tu gente? Y no sabemos responder a esa pregunta. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es cómo se mueve la gente. Y lo segundo, coger el sistema de transportes que cada gobierno, cada región, cada país está ofreciendo y ver si está equiparado, es decir, mi oferta y mi demanda están equiparados. Eso es lo primero que deberíamos de hacer, es un modelo que tenemos que empezar a trabajar. Y a partir de ahí preguntarnos, oye, si el ferrocarril es la solución sostenible, eficiente desde el punto de vista energético y vamos a apostar por ella, pues cómo hacemos ese despliegue en el país. Pero no solo a nivel de viajeros, sino también de mercancías y un sistema multimodal. Entonces, lo que nos ha pasado típicamente en los últimos años es que cada uno miramos nuestro sistema de transportes. El avión, el suyo, el ferrocarril, el suyo, las mercancías por un lado, los viajeros por otro, pero no tenemos un concepto global. Entonces, Europa tiende a decir, señores, hay que analizarlo con una perspectiva más global y, aunque el ferrocarril sea el eje vertebrador, lo tenemos que integrar en el resto de medios de transportes. Y es lo que se conoce como MaaS, Mobility as a Service, el servicio door to door, puerta a puerta, ¿no? El tender a yo quiero moverme de un punto A un punto B y ya tengo un sistema inteligente que ha cruzado todos los datos y me dice qué es lo más corto, qué es lo más barato, qué es lo más eficiente a nivel energético. Porque lo que no es normal es que tengamos 7 maneras de ir de un punto A a un punto B, cada uno con un consumo y en paralelo, porque al final no vas a llenar el tren o no vas a llenar el autobús. Entonces, haz una buena combinación de metro, tranvía, cercanías, alta velocidad y pon cada medio de transporte en su sitio. Y a partir de ahí crearemos esa optimización de la movilidad. Entonces, la buena noticia es que estamos empezando, que estamos muy perdidos, que hay una apuesta clara por el ferrocarril y además Europe's Rail te dice, oye, tenemos que trabajar en las zonas de baja población o que están muy poco conectadas. ¿Qué nos está pasando aquí en España? Lo que nos sucede es que solo hay dinero para el AVE. Y me encanta, si en la alta velocidad vivimos muchos y además igual me tiro piedras sobre mi propio tejado. Pero es que no necesitamos AVE a todos lados. Entonces es muy curioso. Todo el mundo quiere el AVE, que por cierto preguntas qué es AVE y nadie te responde, ¿eh? No, pues un tren que corre mucho y que mola mucho. ¿Qué es AVE? Un tren que a ratitos va a 300 km/h.
pero la inversión en infraestructura que necesitas es muy alta. Entonces aquí en España en el año 92 decidimos crear una red de alta velocidad fenomenal con una infraestructura con un ancho de vía europeo. Ya conocemos que tenemos dos tipos de ancho, hay muchos tipos de ancho, pero principalmente hay dos anchos de vía. El español, el convencional, que se llama ancho Renfe, de 1668 milímetros, y el europeo de 1435. Entonces en el año 92 apostamos por una red nueva de alta velocidad de 1435, por estar conectados con Europa, fomentar la interoperabilidad, fenomenal. Entonces hemos ido desarrollando una infraestructura nueva de alta velocidad con este ancho europeo, y ahora pues tenemos muchas líneas de alta velocidad. Por un lado, he de decir que es una red envidiable. A nivel de kilómetros, a nivel de despliegue, pues tenemos una red envidiable de alta velocidad. Por otro lado, tenemos una inversión muy alta ahí puesta encima de la mesa, no está 100% explotada, no la tenemos abierta a nivel de mercancías y estamos cometiendo, y este es mi punto de vista, un error en empezar a cerrar otra tipo de líneas. Entonces, hemos fomentado la alta velocidad, pero no estamos fomentando que la gente use el ferrocarril. Entonces, si vives en las grandes ciudades o en los grandes núcleos urbanos que tienen alta velocidad, estupendo, oye, tú tienes tu AVE con tu frecuencia, pero los que viven en mitad de esos puntos nos los estamos cargando. Entonces, un ejemplo, la variante de Pajares, muy reciente, que además estuve cooperando en una de las pruebas que se hicieron para la catenaria, la prueba de catenaria para la inauguración de la línea. Pues viva el AVE Asturias, viva el AVE Asturias, fenomenal, metemos el AVE Asturias. Y ahora queremos cerrar la línea convencional. Entonces todos los pueblos, todas las ciudades por las que pasa la línea convencional, ¿qué hacemos con esa pobre gente? Que se compre un patinete y que vaya en patinete a otros sitios. Entonces eso es lo que nos está pasando, que hemos desbalanceado totalmente el sistema de transporte ferroviario, hemos apostado por la alta velocidad, que no me parece mal, pero hemos descuidado la parte convencional. Entonces ahora nos encontramos con muchas líneas de AVE que, además, poniéndonos con los ojos financieros de si es rentable o no, pues hombre, pues una AVE a Galicia igual tienes que meter a todos los gallegos y pegarles 4 paseos todos los días para que sea rentable. Pero por otro lado, hablar de rentabilidad en un servicio público, pues hay que equilibrarlo. Entonces mi mensaje es que tenemos que equilibrarlo. Y ahora en los próximos años veo que se va a apostar por continuar trabajando la línea convencional, explotarla más, ver qué servicios de media distancia nos pueden servir, que hombre, un 160, un 200 te puede ser muy útil para acoger la gente y volcarla al ferrocarril. Entonces, conoce bien cómo se mueve tu gente. Ten tu línea de alta velocidad, que ya la tienes, pero explótala más a nivel igual de mercancías o de un transporte mixto, y luego cógete la convencional y empieza a trabajarla de nuevo, manténla bien e intenta que llegue a todo el mundo para que no se te venga todo el mundo a vivir a las grandes ciudades. Y es lo que nos está pasando. A día de hoy vivimos en las grandes ciudades cada vez más, y oye, qué bien se viviría en los pueblos o en otras ciudades donde si tú pones un sistema ferroviario razonable, pues puede ir la gente a trabajar y ir y venir todos los días. En ese sentido, Alemania, por ejemplo, creo que lo ha hecho muy bien. Tiene una red muy desplegada del ferrocarril, que tiene trenes de 200 km por hora con una alta frecuencia en distintas ciudades, y la gente está acostumbrada a coger el tren todos los días para ir a trabajar. Eso en España, pues salvo ciertos núcleos urbanos, o por ejemplo de Toledo, que me parece muy bien que en 20 minutos tú te plantes con una velocidad alta, vamos a llamarlo, en Madrid, eso está fenomenal. Pues creo que en cuanto balanceemos un poquito eso, en España el ferrocarril va a ser puntero desde un punto de vista global por el cual Europa está apostando. Ese no te olvides de los núcleos urbanos, eso explota al máximo tu red de alta velocidad, y eso sí, hay que meter un poquito de euros a la parte convencional. Lo que pasa que yo lo entiendo, llega el político de turno del partido A, B o C, me da igual porque todos hacen lo mismo, y vamos a abrir el AVE, la fenomenal, toma votos. Pero nadie apuesta por la red convencional, y yo entiendo que decir voy a invertir 500 millones en la red convencional de cercanías, pues igual no vende tanto, pero hombre, desde un punto de vista técnico levantamos la mano y decimos, oiga, explote usted un poquito esto. Y luego, sobre todo, y ahora me voy al ámbito de las mercancías, las tenemos súper olvidadas.
Entonces hay que coger las mercancías y ponerlas en el ferrocarril. Hablamos de la autopista ferroviaria, que ya empezamos con los gálibos y bueno, bastante con las noticias estas de que el tren no cabe por el túnel, ¿no? Que tiene muchos matices, pues tenemos que trabajar en volcar esas mercancías en el ferrocarril y me consta que ya se está trabajando a nivel nacional en esas autopistas ferroviarias y en ver cómo quitar camiones de la carretera y meterlos en el ferrocarril y los camiones usarlo pues, para los puntos de destino o donde tenga un cierto sentido, ¿no? Pues eso es lo que se está viviendo a día de hoy y a nivel europeo lo que se está pidiendo. Luego, por supuesto, hay conceptos pues, de digitalización, que son más genéricos de todos los sectores y estamos trabajando en el ferrocarril. El tema del dato, y esto tiene mucho que ver con la optimización, generar muchos datos. A nivel de mantenimiento hay mucho por hacer estos años de mantenimiento predictivo. Seguro que luego alguna pregunta me caerá al respecto, ¿no? Automatización, pero entendido no solo como conducción automática, que también, sino como conducción eficiente. Y bueno, pues son los grandes pilares por lo que está apostando Europa. Y bueno, pues os he intentado dar una perspectiva de qué estamos haciendo en España y por dónde andamos y cómo Europa efectivamente está tirando pues, de este ferrocarril como eje vertebrador. Ahora bien, no como única solución. Tenemos que integrar todos los sistemas de transporte y pensar en global, que lo que más nos cuesta a nivel del ser humano, a nivel personal, a nivel de empresa y a nivel de país, nos cuesta mucho pensar en global, en transversal y lo que es el sector en su conjunto. Nosotros a nivel empresa de material rodante lo tenemos muy claro. Nosotros generamos una gran cantidad de datos, gigas por tren, diarios, y toda esa cantidad de datos lo que estamos intentando es sacarle inteligencia, dotarle de inteligencia. Es decir, ya hemos llegado al punto de entender que el dato y la información es relevante, de generarla con nuestros sensores, nuestras electrónicas, nuestros componentes. Ya hemos montado un buen sistema que mis compañeros del Departamento de Sistemas Inteligentes están trabajando mucho en los últimos años. Pues tenemos nuestra cloud montada para poder hacer esa transmisión de datos y ya estamos implementando modelos de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, algoritmos genéticos de cara a poder hacer ese predictivo. Entonces, a día de hoy, digamos que tenemos en marcha muchos prototipos, no hemos llegado a implantarlo a nivel serie o a nivel oficial por el siguiente motivo. Nosotros trabajamos con el operador, es decir, mantenemos nuestros propios trenes pero de la mano de un operador. Entonces a lo que estamos jugando es a reducir el mantenimiento preventivo y aumentar el predictivo, porque al final es de lo que se trata. El predictivo tendiendo a infinito va a hacer que el preventivo tienda a cero, eso es así, ¿no? En un mundo ideal. Pero claro, nosotros tenemos un plan de mantenimiento firmado en el año catapum chimpún con el operador y cuesta movilizarnos entre todos para demostrarles que con estos datos, estos sensores y esta inteligencia artificial somos capaces de anteponernos a potenciales fallos y poder, por tanto, reducir ese preventivo o aumentarlo. Entonces, estamos ahora mismo en el juego de trabajar en aumentar el preventivo y localizar las variables clave que tienen que ver con la seguridad y con la fiabilidad, ambas dos, para poder demostrar que el modelo predictivo va incrementándose. Entonces sí, estamos trabajando con esta parte de predictivo, llevamos un largo recorrido, pero conforme es el sector y dado que no depende solo de nosotros como fabricantes, sino de un operador, con su tradición, con su resto de fabricantes y modelos, pues vamos un poquito despacio, pero vamos avanzando. Y es el foco en el que estamos a día de hoy. Adicionalmente, ¿qué estamos haciendo? Pues trabajar con inspecciones más automáticas. Por un lado, pues es muy famoso el T-Bot, que es este robot automatizado cuadrúpedo que tenemos por la base de mantenimiento, que está también haciendo pruebas para ver, oye, en qué inspecciones de mantenimiento puede tener sentido, pues llámese el bajo bastidor, llámese las carenas o incluso llámese el propio interiorismo, y que no estamos haciendo pruebas de qué es útil que haga y qué no es útil o qué no es óptimo. Esa faceta también la tenemos encima de la mesa. ¿Qué más? Pues estamos con las típicas gafas de realidad virtual, por un lado como realidad aumentada,
y por otro lado que ayuden tanto a la formación como a la ejecución del mantenimiento. Ponerte las gafas, tú tienes tus planos, tú tienes tu 3D y el operario sabe en todo momento, en función del componente que tiene que cambiar o la revisión que tiene que hacer, con ese 3D pues fácilmente cómo es la accesibilidad a los componentes y cómo tiene que trabajar sin que le cueste tener que leer un montón de planos y bueno, pues al final siempre es más coste, más esfuerzo tanto en tiempo como en dinero. Y luego, por último, pero no menos importante, estamos con un plan global de digitalización de la empresa, de cómo trasladar el diseño, fabricación y mantenimiento e integrar todos esos datos de tal manera que podamos de forma automática generar, por ejemplo, los planos automáticos de montaje y que la propia fabricación, en la propia línea de producción, también empecemos a usarlo. No solo que le venga el 3D y tengan ya en la tablet, que hemos instaurado el sistema de tablets a nuestros operadores, a nuestros operarios, en la fábrica, sino que también, oye, pues pueda de alguna manera ser interactivo o incluso en las inspecciones de mantenimiento cogiendo con un chatbox los típicos fallos que ya conocemos y le diga al operario, oye, si te ha saltado este fallo, prueba a cambiar este componente, prueba a resetear esta electrónica, tener ya tu árbol de fallos definido y que simplemente pues esa inteligencia que has creado detrás a través de la inteligencia artificial y tu histórico de datos ayude al propio operario a saber, oye, toca esto, toca lo otro y a ir, digamos, al grano, al turrón y saber qué es lo que tiene que probar para ver si es un tipo de fallo u otro tipo de fallo, pero que ya viene recogido. Y luego, como empresa en su conjunto, pues estamos con toda la etapa de transformación digital, también cambiando nuestros procesos, tratar de simplificarlos, tratar de cruzar todos los datos de todos los departamentos de la empresa y bueno, esa es la perspectiva general a nivel empresa. Luego, a nivel sector, creo que queda muchísimo. Porque, por ejemplo, a nivel de operación, pues una Renfe, una Deutsche Bahn están planteándose que tienen que trabajar más de la mano con nosotros, con todos los datos que generamos. Y uno de los proyectos más interesantes que mis compañeros están llevando a cabo en conjunto, en este caso con el administrador de infraestructuras, es el pórtico de diagnóstico, que nosotros lo llamamos Talvi. Entonces tenemos ya un pórtico de diagnóstico que, como su propio nombre indica, es una estructura con forma de pórtico que tiene un montón de cámaras, de sensores y que está fijo en un punto en la infraestructura, en la vía, y entonces el tren pasa y lo que le hace es una foto del estado de salud. Entonces el tren pasa y le hace una foto de cómo está la rodadura, de desgastadas las ruedas, el desgaste de las pastillas de freno, mide la temperatura de los rodamientos, si alguna temperatura está fuera de rango o tiene o emite algún ruido peculiar, el gálibo, las carenas, que estén todas en su sitio, la cámara de inspección, por ejemplo, de techo para la mesilla del pantógrafo, para toda la línea de alta. Entonces eso es súper valioso para echar un vistazo al estado de salud del tren en cuanto pasa por ese punto. Y esa información te llega pues, a través de la red, en la nube, a través de la propia nube tú te puedes meter, descargar esos datos, ver esos datos y decidir, oye, si el tren es saludable y puede seguir operando, o si cuando llegue a Málaga le voy a decir que se vaya a Los Prados, allí, que le hagan la inspección de mantenimiento, porque hay alguna cosilla que tenemos todavía que revisar. Entonces esto de los pórticos creo que va a tener un gran impacto a nivel de operación, que estamos haciendo las primeras pruebas, que me consta que tanto Adif como Renfe, por supuesto nosotros que somos los promotores, pues tenemos mucha ilusión en trabajar sobre ello. Y fíjate, se basa en el dato, en la información y en cómo el histórico te creas tu estado de salud y en función de esa foto el tren levanta la mano, oye, yo voy a tener que ir a taller que me encuentro mal, o el tren está perfectamente y puede seguir corriendo por la infraestructura española. Al final, como toda máquina o todo vehículo, nosotros disponemos de mantenimiento correctivo, preventivo y luego apareció el predictivo. A día de hoy, el mantenimiento existente en todos los planes de mantenimiento, sobre todo en la industria ferroviaria, que vamos yo creo un poquito a remolque con esto de la tecnología, muy tradicional, es el correctivo y el preventivo. El correctivo es muy sencillo, tú tienes un defecto que ya ha ocurrido, pues tienes que reemplazarlo, tienes que solucionarlo, o reemplazas el componente, por ejemplo un pinchazo de una rueda con un coche, pues
Cuando tienes un pinchazo, eso es correctivo, cambio la rueda. Y el preventivo consta de una serie de operaciones periódicas a indicación del experto, ya bien sea del experto del sistema o el experto integrador del material rodante como nosotros, que son esas inspecciones periódicas que tú tienes que ir haciendo para evitar que tengas un fallo que por experiencia, por durabilidad de los componentes o por cualquier otro motivo pues te pueda ocurrir si no ejerces esas acciones, vamos a decir, preventivas. La parte positiva, bueno, pues que puedes evitar que ocurran más fallos correctivos de lo habitual. La parte negativa, que la inversión en tiempo y en dinero que tienes en un mantenimiento predictivo es muy alta. Fíjate que me atrevería a decir que la diferencia entre el CAPEX y el OPEX en un tren pues está en el 70-30, es decir, perdón, 30-70, es decir, que en la parte de operación, un tren que dura 40 años, con todo el plan de mantenimiento preventivo multiplicado por el número de componentes que reemplazas, el número de horas de inspección, es una cantidad muy alta de dinero. Entonces, a lo que estamos jugando es al siguiente paso, ¿no? El predictivo, que se lleva hablando muchos años, pero el hacerlo realidad es lo complicado, es lo complejo. Entonces, si yo tengo información del tren, vía sensores, vía variables que estoy monitorizando, y con esa información soy capaz de saber cuándo voy a poder tener un fallo, porque históricamente cuando ha ocurrido esto y esto me ha llevado a ese fallo, al final puedo predecir o puedo crear un escenario muy probable de que se genere ese fallo. La diferencia es que en el preventivo yo no tengo información y yo voy haciendo periódicamente, y el predictivo lo que me va es a alertar cuando tengo que hacer esas inspecciones, porque me estoy acercando a ese escenario o a ese conjunto de variables que me generan esa alerta de oye, las otras veces que te has acercado por este camino has tenido un fallo. Entonces, esa es la utilidad del predictivo. Entonces, a cambio tenemos que sensorizar una serie de variables, una serie de equipos, y obtener una serie de información y variables. Y tenemos unos modelos de Deep Learning, redes neuronales, que ya hemos tenido que entrenar con ese histórico de datos para que nos levante la mano. Y por contrapartida, pues te generas tu alertita y ya está. Y no tienes que invertir tanto en preventivos. Entonces, se trata de reducir el preventivo, es decir, algo que haces periódicamente porque sí, por costumbre, por indicación del fabricante, lo reduces mucho a cambio de estar tú observando y ver cuándo te vas a acercar a ese escenario que te puede fallar. Esa observación es vía la información que te mandas a través de los sensores y a través del resultado de un análisis de esa información que haces vía inteligencia artificial. Y luego queremos dar un paso más que tiene que ver con el prescriptivo y esto que me estabas hablando de los transformes, el LLM, es decir, una vez ya con el predictivo sé que puedo tener un fallo, pues si yo he trabajado en el árbol de fallos, ese árbol de fallos, los distintos modos de fallo, ¿cómo puedo corregirlo? Si puedo, hay veces que igual no puedes corregir un modo de fallo, pero a veces lo puedes mitigar para aguantar a llegar a una base de mantenimiento y que no hayas tenido el error en operación. Lo peor es que un tren tenga un fallo en plena operación. Es muy escandaloso, llegas tarde o te declaran tren inútil, te tienen que remolcar, devuelven los billetes, mala imagen para el operador, para el fabricante, para todo el mundo. Entonces, si además damos ese paso de tener un chatbox, un LLM transformer con esas acciones mitigadoras cuando ya el predictivo te ha levantado la mano, pues todavía creas mucho más valor en la cadena global. Y ese sería como un segundo paso, que estamos trabajando, pero a nivel de implantar todavía estamos en esa fase 1 de a ver si reducimos el preventivo y a cambio pues estamos aumentando el predictivo, pero es algo que tenemos que acordar con los operadores, en este caso en España con Renfe. Mucha gente me pregunta, ¿pero el tren va solo? ¿Puede ir solo? Pues fijaos, los trenes de alta velocidad, por ejemplo en España, no vengo a hablar de la parte de señalización en detalle, pero las líneas de alta velocidad están dotadas con el sistema RTMS. El sistema RTMS es un sistema de señalización a nivel europeo que pretende instaurarse en todos los países, está en la mayoría de los países,
y que al final funciona por balizas, ¿vale? Hay distintos niveles, está el nivel 1, nivel 2, hipotéticos niveles más a futuro. Este sistema hace que el tren funcione o vaya solo. Entonces tú tienes tu sistema nivel 1 de RTMS y le das a la conducción automática, al ATO, Automatic Train Operation, y el tren va solo. Entonces el maquinista le dice, oye, máxima velocidad, y el tren, leyendo las balizas, dice, vale, esto significa ahora 80, esto significa ahora 300. Y cuando va a llegar una curva, la baliza le dice, oye, tienes que reducir. Y el tren tiene un software con su curva de frenado. Entonces el tren se reduce tranquilamente desde 300 hasta 120 para que cuando llegue la curva ya esté a 120. Entonces, a día de hoy, el tren con el sistema RTMS va solo, funciona solo, ¿vale? ¿Qué sucede? Que tenemos la barrera psicológica de me subo a un tren que no lo está, digamos, supervisando nadie. Y segundo, que ante una emergencia, algún problema, está claro que el ser humano reacciona mucho mejor y mucho más rápido. Entonces, básicamente, la conducción automática a nivel tecnológico es posible, está muy conseguida, instaurado, vamos a decir, implementado, pues lo puedes encontrar en un tren automático que va desde la T4 a la T4 satélite, pero eso no es lo mismo que algo como un tren de alta velocidad que está integrado en un sistema de transportes con muchos más trenes, ¿no? Pero lo que quiero decir es que a nivel tecnológico se ha conseguido ya, de facto. Pero claro, todavía nos queda bastante a nivel de seguridad en cuanto al entorno, es decir, el resto de trenes, en cuanto a la operación en sí misma, en cuanto a si hay algún problema, cómo tiene que intervenir. Bueno, pues yo creo que no va a desaparecer de momento en los próximos años los maquinistas, quizás algo acotado tipo redes de metro, es decir, de transporte suburbano, es mucho más fácil de instaurar y de hecho hay alguna que lo está haciendo. Se está hablando de que la línea 6 de la Comunidad de Madrid sea de conducción automática. Entonces yo, bueno, pues sí que puedo pensar que alguna línea se harán esas pruebas incluso sin supervisor de un maquinista físico per se, pero el resto de la red de transporte todavía quedaría mucho y además está más por una supervisión y por una actuación ante una emergencia que la propia tecnología de ir sola, que como digo, para las líneas de alta velocidad o con el sistema de RTMS, pues a día de hoy ya es un objetivo cumplido, que queda por trabajar, optimizar, mejorar, pero a día de hoy se puede decir que está conseguido. A día de hoy, como digo, pues redes neuronales es lo típico que estamos empleando a nivel de predictivo. ¿En qué clase de variables estamos usando predictivo? Pues básicamente en aquellas que afectan a seguridad y fiabilidad. Pues hablamos de una temperatura de rodamientos, por ejemplo, hablamos de las aceleraciones de las cajas del tren, es decir, a mí qué me puede impactar en fiabilidad, o que me reduzcan la velocidad o que se pare el tren. Bueno, pues al final eso tiene que ser temperaturas y aceleraciones. Son variables de tipo continuo, no discreto, entonces pues en esa clase de variables usamos las redes neuronales. También estamos viendo detección de patrones vía alguna LSTM o vía pues, algún otro tipo de algoritmos, pues ya puede ser el Key Neighbors o cualquier otro de Support Vector Machine, en fin, distintas técnicas bien conocidas, es decir, no estamos usando ninguna tecnología de la NASA, son algoritmos muy conocidos y lo que nos cuesta es eso, ver cómo los entrenamos, qué información le damos para que luego revierta en una utilidad y en la propia aplicación. Estamos viendo esa detección de patrones también, porque el tren genera muchas variables, muchas de ellas son de tipo binario, discretas, pantógrafo up, pantógrafo down, comunicación off, comunicación on. Y lo que estamos ahora tratando de ver es cómo extraer algún patrón de comportamiento, por si podemos detectar otros fallos que no somos muy capaces de relacionar entre sí, pero que una inteligencia artificial con toda la cantidad de variables nos puede decir, oye, es que cada vez que te dice que la comunicación del TCMS se va, junto con que ha habido una señal que no le llega a la ECV del coche, pues resulta que siempre te está pasando esto, algo que no puedes relacionar de una manera humana o incluso conociendo técnicamente el tren.
pues estamos en vías de aplicar esas tecnologías, ¿no? Y bueno, por lo demás lo dicho hasta ahora, no usamos nada específico extraño y son algoritmos que todos conocemos y lo importante es entrenarlo. Si es que al final, lo digo siempre, lo importante es tener datos fiables. Entonces también estamos trabajando en cómo tener un dato fiable, que eso es un buen trabajo, y si tú tienes una buena base de datos, pues bueno, luego con una red neuronal, con un support vector machine, K-Neighbors o cualquier otra técnica ya bien conocida, pues va a funcionar bien, porque al fin y al cabo tampoco buscamos una precisión del tercer decimal, si lo que necesitamos es, oye, saber cuándo esto está comportándose igual que otras veces que ha habido un fallo, y es lo que andamos buscando a día de hoy. Quitando la idea esta genérica de vamos a usar el dato, yo creo que un aspecto fundamental es compartirlo. Tenemos un miedo a compartir los datos extremo, pero desde todos los puntos de vista. El fabricante por un lado, el de la infraestructura por otro, el operador por otro. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de sentarnos los tres en la misma mesa y decir, vamos a ver, ¿cómo le podemos sacar partido a esto para que sea un win-win para todos? No significa que así tengo más información para ver si te puedo echar la culpa. Nada que ver con eso. Entonces yo creo que como retos tenemos que seguir trabajando en la conducción eficiente. Antes se me ha olvidado mencionarlo y justo con la pregunta que me has hecho, tenemos software que ya estamos implementando de conducción eficiente, porque los trenes llevan freno eléctrico, freno neumático, y el eléctrico pues tiene un gran retorno de la energía catenaria que puede aprovechar otro tren. Entonces tenemos software y estamos trabajando en optimizarlos, en esos software de conducción, para que al maquinista le esté indicando en todo momento qué es lo óptimo a nivel de consumo energético. Ahora tira del eléctrico, ahora pues mira, ahora sí mecánico, pero estamos trabajando para que ir de un punto A a un punto B sea lo más eficiente desde el punto de vista sostenible, y creo que ahí todavía hay mucho que hacer y es una de las líneas que tenemos que trabajar. Luego el tema de la ciberseguridad, que esto no lo hemos mencionado, y yo soy el primero que a veces creo que se nos está yendo un poco de las manos, que ya con esto de la ciberseguridad parece que no puedes ni salir de tu casa. Entonces, bueno, es cierto que nos hemos olvidado en el sector hasta hace pocos años y ahora hay mucho que trabajar, y de hecho bueno, acaba de salir una nueva normativa que nos pone los pelos de punta a todos los ferroviarios y todos los del sector y que se tiene que implementar ya de ya. Entonces nosotros, por ejemplo, en Talgo nosotros tenemos un departamento de ciberseguridad de hace años, sino que cada vez en los contratos nos piden mayores protecciones y cumplir con requisitos técnicos de ciberseguridad. Y ahora mismo estamos poniendo todo patas arriba porque ha salido esta nueva normativa y estamos analizando con lupa cómo tenemos que implementarlo y coger y proteger nuestros trenes. Es que alguien desde su casa podría decirle al tren tira para adelante, así dicho de andar por casa. Y es algo muy serio y los operadores y los gobiernos están empezando a poner las pilas. Entonces es uno de los mundos en los cuales nos vamos a meter mucho en los próximos años. Entonces, conducción eficiente, tema de ciberseguridad y compartición del dato para llegar a un win-win. Para mí son tres escenarios donde yo creo que deberíamos de apostar y que van a ser de bastante actualidad mediática en los próximos años. Yo creo que cuando la gente entra en pánico de nos vamos a quedar sin trabajo porque la inteligencia artificial, vamos a ver, a día de hoy la inteligencia artificial, y hasta lo que yo sé, analiza gran cantidad de datos, los cruza, implementa una serie de algoritmos que trabaja con esos datos, saca mucha información muy relevante para nuestra toma de decisiones, pero a día de hoy las decisiones las seguimos tomando nosotros, quienes generamos los datos somos nosotros, y eso va a seguir siendo así. Entonces, lo que veo en la inteligencia artificial es que va a decir dónde el ser humano aporta valor y dónde no, y cuáles son nuestras limitaciones. Entonces nosotros nos vamos a limitar, en un futuro lo veo como que lo que vamos a hacer es enfocar el problema, saber qué información tenemos que coger, será la inteligencia artificial quien trabaje con toda esa información,
quien nos dé todas las alternativas y nosotros tengamos que pensar cuál es la mejor alternativa. Pero porque en una decisión no influye solo lo técnico, también está el aspecto político, también está el aspecto personal, también está la visión a medio y largo plazo o el corto plazo, es decir, hay un montón de variables donde la inteligencia artificial todavía no va a poder intervenir. La inteligencia artificial no razona por sí misma, saca unas conclusiones lógicas, pero también con información que le has dado. Pero podrá decirte a día de hoy, si yo le doy una serie de funciones y le pregunto, ¿esta función es continua, derivable en este punto? Yéndome al ámbito matemático, que no he hablado mucho de mi faceta académica, y me lo puede decir. Pero igual todavía si le doy una función, digo, deduzca usted a partir de esta función si la función es derivable en este punto, pues todavía le cuesta, porque ese razonamiento, concatenar esos razonamientos y crear más razonamientos, pues es algo que no está conseguido. Que no digo que no vaya a conseguir, yo estoy expectante y creo que nunca, no dentro de mucho lo veremos. Pero quienes ponemos los problemas a día de hoy somos nosotros. Quienes sabemos qué hay que resolver somos nosotros. Quienes sabemos los datos que queremos recoger somos nosotros. Dejemos a la inteligencia artificial procesar toda esa información, que nos ayude, que dejemos de perder el tiempo con el Excel, con hacer la media, no, nos puede dar esa visión. La potencia de cálculo y la potencia de cruzar datos nos la da la inteligencia artificial y, oye, nos va a dar esas alternativas, pero que las decisiones las vamos a tomar nosotros, porque no solo es una decisión meramente técnica o meramente de un gradiente, por así decirlo, de una derivada parcial. Yo lo veo así, y el futuro de la movilidad va a cambiar mucho. Vamos a hablar de movilidad inteligente y sostenible, de una flota de vehículos que igual nosotros no tenemos ni carnet de conducir dentro de unos años. Yo le voy a decir a mi aplicación, yo me quiero ir de este punto A a este punto B, y me va a decir cómo voy a ir en el menor tiempo posible o con el menor consumo. Me va a venir a buscar de la flota inteligente de vehículos con hidrógeno que va a haber en las ciudades, por poner un ejemplo, me va a venir a buscar a mi casa, me va a llevar a la estación, voy a coger un tren, pero lo voy a tener ya todo hecho, es decir, una aplicación puerta a puerta y en un sistema de transportes, por ejemplo, en una ciudad pues compartido, que comparta una flota de vehículos con una electricidad. Yo creo que muy a futuro, no lo digo a día de hoy, pero yo veo que el carnet de conducir igual no tiene sentido entre unos años, o tiene sentido pues, para pegarte tu viaje de un punto A a un punto B porque quieras ir tú, pero no en las ciudades. Incluso igual pueden prohibir esos vehículos en las ciudades. Ahora, el sector ferroviario todavía veo que le queda mucho, y al que me está escuchando es muy goloso, como hemos visto, y va a cambiar mucho a nivel del modelo de operación, de la parte técnica, la experiencia de usuario, que no lo he mencionado antes, perdona, que como voy ahí con ideas que me van surgiendo, va a ser fundamental. Oye, yo quiero ir con mi experiencia de usuario, con la cervecita que me gusta, que si mi Netflix, que si con el coche de cafetería, pues hombre, la experiencia de usuario empieza a cobrar cierto sentido, relevancia, y también vamos a ir trabajando. Y la inteligencia artificial pues, nos va a ayudar a enfocarlo de la mejor manera, pero no a tomar las decisiones, como digo. Le diría que no perdiera nunca la motivación por aprender. Yo creo que es el motor que me mueve, ese interés y esa pasión por conocer, por aprender, y ese interés por intentar hacer algo que aporte a los demás. Yo creo que es fundamental. Parece como muy bonito, pero de verdad, Pablo del pasado, vas a pasar muy malos momentos a nivel de duros, de pensar que quieres tirar la toalla, no desistir. Al final acaba saliendo, igual no a la primera, a la segunda o a la quinta, pero quien mete esfuerzo, mete pasión, tiene interés y de verdad tira hacia adelante, esa persona va a conseguir sus objetivos. Eso es muy importante. Segundo, el trabajo en equipo. Uno no es capaz de nada sin los demás. Yo siempre digo que entre todos sabemos lo que ninguno sabe. Y es verdad, tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que tire, pero tú tienes que contar con un equipo. Y eso es fundamental. Y lo tercero que le diría es que paciencia, que no todo puede ir al ritmo que a uno le gustaría, pues porque estamos en un sistema muy complejo, muy dinámico, y que uno persiga sus sueños es fundamental. Bastante tiempo le dedicamos a trabajar, yo lo digo mucho a mis alumnos, ¿no? Bastante le dedicamos a trabajar,
como para encima no hacerlo en algo que nos guste. Entonces, busca lo que te gusta, busca lo que se te da bien y si encima te pagan por ello, es que lo has bordado. Y eso es lo que deberíamos hacer todos, buscar la intersección de estos tres conjuntos. Y que no deje la docencia. Para mí dar clase me da la vida, me encanta. No solo por los 100.000 euros al mes que ingresamos los profesores asociados, sino por la relación con los alumnos, con los estudiantes, me encanta. El cogerles, tratar de motivarles, el intentar hacer lo que yo le diría al Pablo de hace 10 años, pues intentar transmitirle eso es fundamental. Y cuando tú les das, yo lo que veo es que te devuelven por 10 y son gente muy buena. Y veo que a día de hoy entran chavales con una gran falta de motivación y una gran falta de visión de lo que son capaces de hacer. Tendrán muchas distracciones, les costará sentarse, que a veces distraen más con otras cosas, pero de verdad que si enfocas bien a los que entran en una ingeniería y les motivas, es que son todoterrenos y van a ser las personas con las que contemos para el futuro. Dentro de unos pocos años son con los que voy a contar yo en Talgo para trabajar en los proyectos a futuro. Y bueno, pues es nuestra labor y nuestra responsabilidad trasladar esa motivación y tirar de ellos. Yo creo que también es interesante que cada uno intente ver lo que está aportando, que muchas veces yo creo que todos vamos a nuestro trabajo, tenemos días muy duros, otros menos duros. Yo cuando tengo un día muy duro, que a veces no son pocos, pues yo bajo, veo la locomotora, por la tarde cuando se ve todo el mundo y digo, es que merece la pena. El saber encontrar también el por qué estás haciendo las cosas, eso es fundamental, el qué te motiva a ti a hacer algo. Y que muchas veces, y es una frase, no es mía, es muy típica, estamos picando piedra y nos dedicamos a decir que picamos piedra, pero se nos olvida decir que es la piedra angular de una catedral que va a ser la mayor catedral del planeta. Pues esa idea, ¿no?, de que muchas veces estás perdido en tus problemas del día a día, pero luego en mi caso pues me voy al anillo de pruebas y manejo la locomotora, que además me habilité, fíjate el nivel de friquismo, digo, joder, es que esto mola mucho, esto merece la pena. Pues esto es lo mismo, busquemos también cada uno el por qué estás haciendo tú esto, cuál es tu premio mental, tu satisfacción interior de estar currando, cuál es el objetivo que quieres alcanzar. Y yo creo que eso ayuda mucho a pasar mejor los malos momentos, a entender ciertos esfuerzos que haces a lo largo de tu vida profesional. Y luego hay una frase que también es muy mía y me gusta, y yo siempre digo que cuando haces algo por los demás puede salir mejor o puede salir peor, pero nunca va a salir mal, siempre va a revertir de alguna manera.